Señoras y señores, esto es Panorama 360. Hoy tenemos un súper programa interesante con lo más destacado del mundo. La verdad que pasa de todo y queremos estar en todos lados, pero primero vamos a comenzar en Europa. ¿Y qué está sucediendo en Gran Bretaña con estos movimientos de ultraderecha? Veámoslo en las imágenes, por favor. Es que las fake news han provocado una ola de odio y violencia en Reino Unido. Todo comenzó con un trágico incidente en Southport. El 29 de julio, Axel Rudakubana, un joven de 17 años nacido en Gales, atacó un centro recreativo en Southport, resultando en la muerte de 3 niñas y 10 personas heridas. Aunque Rudakubana fue identificado como un joven local, las redes sociales difundieron falsamente que era un refugiado musulmán, lo que desató una ola de odio y violencia, provocando protestas y disturbios en todo el país. Las fake news han desatado una ola de islamofobia a través de protestas antimigración y antimusulmanes, especialmente por parte de grupos de extrema derecha. Allí vemos también cómo la justicia está actuando. Ya hay encarcelados no solo y condenados, 3 años de prisión por haber atacado a policías. Bueno, esto es lo que sucede en Europa y cómo rápidamente los organismos de seguridad están trabajando. Y ahora sí nos vamos a mudar acá a Latinoamérica, donde nos interesa también lo que está pasando allí en Venezuela. Un pequeño resumen de lo acontecido esta semana. Para ingresar a mi hogar de manera arbitraria. María Oropesa es parte del equipo de Mariana Corina Machado. Allí vemos cómo la policía golpeó, rompió las rejas y entró a su casa para llevársela. Vamos a ver qué dice Maduro al respecto. Ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito. Bueno, allí vemos Estados Unidos, México, Colombia, Brasil. Van a tratar de intermediar en esta situación tan grave que sucede. Está bien que suceda esto, que haya intermediarios, que directamente no marquen la posición al principio y se enemisten, porque esto tiene que llevar, la verdad, una negociación para que definitivamente Maduro deje el poder. Por supuesto, va a buscar salvaguardas. Creo que eso va a ser parte de lo que suceda en estos tiempos. Señoras y señores, vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque, Kurdistán, un tema que no conoce nadie, lo tratamos aquí en Panorama 360. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360, señoras y señores, y hoy vamos a tocar un tema que la verdad mucho no se sabe. Para mí es súper interesante porque habla de una región del planeta, de una nación en realidad, de una nación que en realidad en cantidad puede superar a muchos estados. Estábamos hablando del Kurdistán. A ver si vamos viendo este libro, la presentación. El periodista que la escribió es Leandro Albani, ¿sí? Y lo tenemos con nosotros aquí para justamente nos vaya contando. ¿Qué tal, Leandro? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, como digo, es un tema casi que no está en agenda y vos no solo escribiste un libro enorme, sino unos cuantos sobre el Kurdistán. Sí. ¿Cómo fue tu aproximamiento al tema? ¿En qué año? ¿Cómo llegaste? Mira, el tema de Kurdistán lo descubrí en el 2013. Yo venía trabajando como periodista hacía bastante con el tema de Medio Oriente y en realidad
En el 2013 pude viajar a Kurdistán y un año antes, más o menos, un poco menos, perdón, con todo el tema de la primavera árabe, Claro, sí. ahí aparecieron los kurdos, que era algo que yo, más allá de trabajar el tema de Medio Oriente, no lo conocía, nunca lo había visibilizado, muy poca información en ese momento sobre la cuestión kurda, y sobre todo cuando los kurdos de Siria, que es una de las partes en la que está dividido Kurdistán, del norte de Siria, toman la decisión... Ahí lo estamos viendo, perdón te interrumpa, pero ahí tenés ese como triángulo kurdo, digamos, están divididos en Turquía, en Siria, en Irak y en el norte de Irán. Sí, ese es el territorio histórico de Kurdistán. Sí. Ahí se calcula que viven entre 40 y 45 millones de personas y como vos dijiste al principio, a los kurdos nunca le permitieron tener un propio Estado. Y quedaron, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña y Francia dividen Medio Oriente, quedan divididos en esos 4 estados. Ahí decís 18 millones de personas, de kurdos viven en Turquía. Sí, entre 18 y 20 millones. Son la primera minoría. Sí, cuando hubo el problema con Bashar al-Assad también se dividieron, de alguna forma ellos quedaron en el norte, ¿no? Como claro. No un Kurdistán-Estado, sí, pero sí como que ellos defendían ese Lo lugar. que hicieron en el Kurdistán sirio, que es el norte de Siria, después de la primavera árabe, es que las organizaciones y el pueblo kurdo de ahí, que en realidad es el pueblo kurdo, pero también ahí viven armenios, árabes, por supuesto, asirios, turcomanos, bueno, tenés muchas nacionalidades. Ellos declararon la autonomía regional de ese territorio. No en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, no buscan crear un Estado kurdo, sino una autonomía democrática, como lo dicen ellos, respetando la unidad territorial de Siria, pero con una independencia grande. Como una autonomía, digamos. Sí, grande. ¿Pero le responden de alguna forma al gobierno central o no? No, a Damasco no. Las relaciones con Damasco hoy en día están cortadas totalmente. Sí. Hay algunas relaciones, pero a muy bajo nivel. En realidad es administración autónoma que tiene sus instituciones. Sí, eso después lo vamos a profundizar porque me interesa, porque tiene una idiosincrasia muy particular. Sí. Mismo, a ver, uno se puede asociar que es una cultura de muchos milenios y no son machistas, porque las mujeres tienen un lugar de preponderancia, ¿no? Dentro de esa división, digamos. Sí. En realidad, digo, no voy a hablar por todo el pueblo kurdo, el machismo existe, el patriarcado existe, pero en un sector grande de la población, desde hace ya varias décadas, se viene recuperando el rol de la mujer como organizadora de la sociedad y adentro de sus organizaciones políticas, ya sea político-militares o de carácter civil, la mujer participa de una manera activa y una de las características que tienen es que en todo nivel de dirección o de organización hay copresidencias. Ajá. Hay un hombre, hay una mujer. Eso sucede en las partes de Kurdistán. No, ¿por qué me salta la pregunta? Porque en Turquía sí existen algunos municipios que son así, ¿no? Claro, los municipios que gobernados por el partido que representa el movimiento kurdo, hay un alcalde y una alcaldesa. Ahí, a eso me refiero. Ahora, hace poco fueron las elecciones municipales, se ganaron muchos municipios. El problema en Turquía es que el partido ese, que sus iniciales son DEM, gana las elecciones y al muy poquito tiempo... ¿Es el golpe de Estado? No, digo, más allá del golpe de Estado... Porque vamos a hacer... Sí. A ver, lo que son perseguidos en Turquía es porque en su momento eran el parte del PKK, ¿no? Todavía. Hay. Bueno, eso es un partido político perseguido justamente por el nacionalismo turco, porque ellos buscaban, no sé si la independencia en Turquía, pero sí cierta autonomía, y más con esa presencia importante. Pero más del lado oeste, digamos, ¿no? Tiene una presencia muy fuerte, no digamos del lado de Estambul, de Ankara para allá, diría yo, más ¿no? que nada la región esa kurda que tiene como capital a Diyarbakir. O Ahmed, como lo dicen. Bueno, los armenios también estuvieron ahí. Diyarbakir en realidad también era una ciudad muy importante. Armenios, kurdos, asirios son... Sí, los griegos del más arriba, en el Ponto estaban. En realidad esa región, no solamente la parte turca, sino lo que se llama Mesopotamia. Claro, la Mesopotamia. Históricamente, y lo podríamos decir de manera milenios, ahí lo que existió siempre fue una convivencia muy grande entre diferentes nacionalidades. A mi entender, lo que sucede, es más, hay hasta cierta convivencia durante el Imperio Otomano. Claro. Lo que sucede ahí es que cuando
se desarma el Imperio Otomano y Europa ingresa, creo que uno de los responsables de esas grandes divisiones intranacionales es Europa, porque Europa lo que trata es de crear repúblicas similares a las de Europa, y las dinámicas en Medio Oriente y en esa región en particular no son las mismas, no funcionan. Hay que ser sincero, en esa región el más fuerte es el que tiene que liderar, y después uno lo ve, porque al principio desde una mentalidad occidental tal vez no lo compartís, pero después lo vimos cuando se desarmó Irak. Claro. Cuando fueron a Afganistán, Sí, sí. Que si no hay un líder fuerte, pongámosle la característica que compartamos o no, los de abajo tal vez son peores que ese Sí. líder. Lo digo desde el lado occidental. Sí. Por eso tiene una forma muy, muy particular. Ahora, vos fuiste, esto es como un campamento kurdo. En realidad yo en Kurdistán estuve en el 2013 y fui a hacer una cobertura a las montañas de Kandil, en el Kurdistán iraquí, es el norte de Irak. Ahí están las bases de la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Cuando Acá estamos llegaste, viendo. te cerraron los ojos, algo de eso? ¿O No, hubo historia? no, fui bien. ¿Tuviste que pedir permiso? Sí, hubo una cuestión de, digo, uno no es que llega, se toma un avión en No, Alemania, lógico. llega ahí y va, sino eso se pide permiso, pero después cuando ya llegas ahí al territorio todo muy normal, y yo pude trabajar como muy libremente en la cuestión Entonces periodística. estas eran las guerrillas, digamos, de alguna Claro, forma. en estas guerrillas, hasta finales de la década del 90, creo, eran las que estaban en el Kurdistán turco, muy fuerte, y cuando empiezan los diálogos de paz, se trasladan al Kurdistán iraquí, y hoy en día, digo, el núcleo más grande de las guerrillas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que hay una guerrilla mixta y otra conformada por mujeres nada más, está en esa región que es las montañas de Kandil, que dicho sea de paso, hoy Turquía está bombardeando de manera diaria y cotidiana, ¿no? Bueno, ahí, si tocamos, creo que lo más conflictivo es de los kurdos con los turcos, en Sí, realidad, sí, ¿no? es Es la persecución que hay Sí. después del supuesto golpe contra Sí. Erdogan. Fueron absolutamente perseguidos, encarcelados. No sé si hay un líder kurdo en una isla. Sí, el fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y líder del Movimiento de Liberación de Kurdistán se llama Abdullah Öcalan, y desde 1999 está preso en una isla, en la isla de Imrali, en el Bósforo, totalmente aislado. Hay otros 3 presos políticos ahí junto a él, pero a él desde el 2021 no se sabe nada. Claro. Que fue la última vez que se pudo comunicar 5 minutos por teléfono su mujer, con ¿no? uno de sus hermanos. Ajá. Y lo que reclama el movimiento kurdo es que, primero, la liberación de Öcalan, que fue secuestrado en Kenia. Y segundo, es que él sea el que participe en los diálogos de paz con el Estado turco para poder resolver no solamente la cuestión kurda, sino la cuestión de la democracia en Turquía. Bueno, ahí ya se va a jugar un poquito más. Me parece que va a ser más fácil tener una región autónoma que discutir la democracia. Pero en un principio los kurdos de Turquía, y yo creo que una gran mayoría de los kurdos de los otros países, apoyan a este hombre que está preso, y también porque él ha presentado un plan de paz, un plan político que está dividido en 5 libros, que cuando a él lo meten preso y después lo juzgan son sus defensas en ese juicio, donde se plantean muchas cosas para llegar a un acuerdo de paz y a que se resuelva la cuestión kurda en Turquía al menos, ¿no? A ver, kurdos en Turquía, en Irak, en Siria y en Irán, ¿son diferentes? Hay diferentes dialectos, digamos. Dialectos. La religión no. Sí, la mayoría de los kurdos, el 80%, son musulmanes sunitas. Ajá. Hay también algunos kurdos que todavía profesan religiones que tienen que ver o anteriores al Islam o que se... Con el zoroastrismo, alguna El cosa zoroastrismo, hay yezidíes. Los yezidíes, sí, en sí. el Kurdistán iraquí, sobre Ahora todo. estamos hablando también de un montón de gente fuerte en el plano de la guerra. Los yazidíes, los kurdos en particular también han sido utilizados por Turquía y por los demás países como para... Bueno, los kurdos
hay que decirlo, en el genocidio armenio hace más de 100 años Sí. fueron también mano de obra Sí. utilizada por el gobierno turco. Pero hay una característica, no sé si tenemos las mujeres, que a mí eso sí que Sí. me interesa, que también tienen, no sé, tienen frentes, tienen batallones. Sí. Contame un poco de eso porque es interesante. Mirá, adentro del movimiento político kurdo, bien amplio... Ahí está, mirá, con una AK-47, Sí. Ella es una comandante kurda que en ese momento estaba en Kandil, pero que había estado mucho tiempo en el Kurdistán sirio combatiendo. En ese momento, cuando yo fui, ahí todavía no estaba Daesh, estaba Al-Qaeda. Claro. Entonces ella había ido hasta Kandil, la pude entrevistar y después ella ya se iba otra vez. Ella creo que es una de las comandantes bastante importantes adentro. ¿Qué sensación te da una mujer con la AK-47? No digo desde el lado machista, sino de las sensaciones. Mirá, la verdad que no. Yo la primera vez, si bien hice coberturas en otros lados, nunca había ido a un lugar en guerra, se Claro. quiere. Muy. Digo el equilibrio, ¿no? En eso, Sí. porque también en esas sociedades, digo, el equilibrio de la mujer, esto que como que guarda a la familia, pero por otro lado Sí. es también la defensa. Yo creo que la cuestión de la mujer kurda con respecto a sus organizaciones armadas de autodefensa, como le dicen ellos, tiene que ver mucho con su liberación más personal e íntima, tiene que ver con romper muchas cadenas que la atan al machismo y al patriarcado en la sociedad kurda, que es real, que no es que no existe. Pero a su vez también, y a mí me gusta siempre resaltar, que hay una cantidad de mujeres que se han sumado a organizaciones armadas de autodefensa, pero hay muchas mujeres kurdas que participan en la vida política, civil, Claro. más institucional, cultural, y que realmente son muy grandes. Esto no es que nació de un día para el otro, sino que fue un proceso de décadas que todavía continúa, de, como dice Abdullah Öcalan, este líder kurdo, que hasta que no se libere la mujer, no se va a poder liberar la sociedad kurda. Mira. ¿Por qué? Porque Öcalan a la mujer lo ubica como, se decía en algún tiempo, o se dice todavía, como en el sujeto político, ¿no? El Ajá. sujeto más importante, como para la Revolución Rusa fue la clase obrera. Sí, sí. Bueno, para el movimiento kurdo es la mujer. ¿Por qué? Porque está esclavizada, porque está explotada varias veces, porque vive de una forma bajo la opresión de los estados, en una semicolonia. Entonces, después cuando estás ahí, te digo la verdad que es todo muy tranquilo. igualitario, muy. Y sí, eso por supuesto en lo cotidiano, desde cocinar, reunirse, charlar, digo, no. Pero sí tiene esta característica el movimiento kurdo, que tiene organizaciones mixtas y organizaciones de mujeres autónomas. Estas banderas que vemos acá Sí. son de la principal organización de mujeres, que es autónoma del resto, pero a su vez forma parte del movimiento. Está bien, Estas- tienen cierta libertad para manejar su Sí, movimiento, digamos. Sí. A ver, Leandro, esto fue como una intro en realidad, porque en realidad podemos hablar horas y charlar. ¿Qué podemos encontrar en este libro que has escrito con tanta pasión y tanto Sí. tiempo de investigación? Mira, ese libro reúne todo el trabajo periodístico que hice que salió publicado entre el 2018 y el 2024. Ahí lo que hay son dos partes del libro, pero que están como entrelazadas, que por un lado son entrevistas que he hecho a hombres y mujeres de Kurdistán, tanto guerrilleros como sociólogos, dirigentes políticos, periodistas. También hay entrevistas a dos periodistas, uno vasco y otro español, que saben mucho sobre el tema, Manuel Martorell y Ferran Barber. Y después hay artículos que escribí en todo este tiempo, que son más que nada reportajes, con artículos más de fondo. ¿Por qué? Porque en mis libros anteriores sobre Kurdistán, en estos 10 años que vengo trabajando el tema, yo tenía ganas de profundizar algunos temas Claro. que no había tocado por una cuestión de urgencia, Sí, o de tiempo que no te dan el tiempo. Entonces hay temas puntuales que están escritos más desde el periodismo narrativo, la crónica, de temas puntuales que me interesaban. El primer artículo a mí me resulta muy importante porque es un artículo que habla del genocidio armenio Ajá. y de la masacre del pueblo kurdo, que durante el siglo XX y el XXI Pasaron de largo, continuó. sí. Y después cosas de
no sé, hay 2 artículos sobre el Kurdistán iraní, que es la parte de Kurdistán menos conocida. Claro, puede ser diferente también, porque también ahí hay como 15 millones de azeríes, de iraníes azeríes. Hay baluches. Por eso hay una combinación muy Irán fuerte. es un país multiétnico muy grande, ¿no? Por eso, cuando hablamos de Irán, es muy complejo, ¿no? Desde el occidente lo hacemos entrar en unos casilleros porque conviene, pero en realidad es muy complejo y por eso también se necesitan esos tipos de gobierno, como bien dijimos antes. Sí. Bueno, Leandro, yo te agradezco que hayas venido. Esto fue una introducción, en realidad. A lo largo del año espero que vuelvas. Dale. Y que tratemos temas puntuales. Pero ustedes, señoras y señores, se pueden meter y buscarlo ¿en dónde? El Kurdistán Urgente, Leandro Albani. En las webs, ¿en dónde pueden? Sí, en las redes sociales de la editorial Batalla Ideas o en la página web de Batalla Ideas y si no en las redes sociales en mías. Mercado Libre, en todo eso se debe conseguir también, me imagino. Sí, creo que sí. Así que métanse, porque es un tema súper interesante, recomendable y bueno, Leandro Albani le ha dedicado muchos años de su vida a investigarlo con seriedad y profundidad y bueno, la verdad que vale la pena. Leandro, nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Señoras y señores, bueno, súper interesante, nuevamente, Kurdistán Urgente, se meten en la web, en internet, lo buscan y me parece que es un libro para tener ahí, para saber de qué se trata el Kurdistán. Vamos a un pequeño corte para luego seguir con más Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Noticias de Armenia en idioma español. Ararat Mirzoyan, estamos atravesando un proceso de profundización significativa de las relaciones con la Unión Europea. Miembros del Comité Permanente de Asuntos de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional de Armenia visitaron la fábrica de industria militar. El Ministerio de Defensa, en el marco de las reformas de las Fuerzas Armadas, Armenia recibe asesoramiento de Estados Unidos y otros socios. El ministro de Defensa de Armenia participó en la conferencia anual sobre guerra terrestre en Londres. El gobierno de Armenia crea la sociedad anónima Construcción de una nueva unidad de energía nuclear. Estados Unidos celebró la reunión de representantes especiales de Armenia y Turquía, allí en el límite entre los dos países. Se prevé una reunión entre Armenia, Irán e India sobre el lanzamiento de la ruta comercial en común. Toivo Clar. En los últimos meses el diálogo entre Armenia y Azerbaiyán ha producido resultados positivos. También sostuvo que considera que la cuestión de los prisioneros y desaparecidos es clave en la solución de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. El tratado de paz final entre Ereván y Bakú requiere voluntad política. Azerbaiyán es responsable del retorno de los armenios a Nagorno-Karabaj. Esto lo dijo el responsable de la Unión Europea para el Cáucaso. Toivo Clar. Armenia no participará en los ejercicios Cobalt 2024 de la OTSC. El sistema de seguro médico en Armenia se implementará totalmente en 2027. La embajadora de Armenia en Uruguay presentó la cultura milenaria y desafíos de la política exterior de Armenia a los periodistas de ese país. La municipalidad de Ereván, el nivel de contaminación por el polvo del aire está disminuyendo gradualmente. Hay un boom en la construcción allí en la capital de Armenia, en Ereván. Más de 300 edificios se están construyendo y ahí vemos el dispositivo que está obligando a la municipalidad a utilizar para ver el nivel de polvo que emite cada edificio, cada construcción. También hay una página web en la cual los ciudadanos de Armenia consultan el nivel de polvo o de emisión, de contaminación que hay en cada edificio. Allí se puede ver, se meten en el edificio y pueden ver la cantidad que emanan. Un sistema ultramoderno y sofisticado para mantener la ecología.
Ike Martirosyan obtuvo medalla de bronce en la competencia mundial de ajedrez relámpago por equipo. Gimnasta Mavtian ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024. El luchador Malhasa Moya ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Allí lo vemos a Artur Daftian, que ganó la medalla de... Ahí vemos el verano en Yerevan y las distintas opciones y cómo se va divirtiendo la gente también en la noche de la capital. Suelen poner música y bailar en las calles. Y ahí la tradición armenia. Y así como hay tradición, también hay modernidad en el templo Garni, pagano de Garni, realizado por los romanos en aquellos tiempos. Bueno, una fiesta electrónica con el mapping justamente de fondo en el templo de Garni. Señoras y señores, así llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos haber estado con nosotros aquí en UCL, Noticias de Latinoamérica para el Mundo.